Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy es 13 de marzo del 2023 y quisiera platicarte la historia de San Rodrigo, que se celebra el día de hoy. Resulta que San Rodrigo era un mozárabe, es decir, un español que vivía digamos, en tierras españolas, pero que estaban en ese momento invadidas por musulmanes, ¿no? O sea, por un gobierno musulmán. Resulta que Rodrigo, no era muy problemático el asunto, no se vivía tanto caos, por decirlo de alguna manera, y en las mismas familias incluso convivían distintas religiones, no estaban tan peleadas tan intensamente, digamos. Resulta que San Rodrigo tenía dos hermanos que no eran cristianos, él era un fervoroso cristiano, y estos hermanos discutían frecuentemente de la fe, uno de ellos era musulmán, y se peleaban. Total, en un buen día, estos hermanos estaban peleando y entró Rodrigo a intentar calmarlos, perdón. Y a la hora de calmarlos, entre los dos hermanos lo comienzan a golpear y lo dejan al borde de la muerte, ¿no? Rodrigo queda inconsciente durante varios días y el hermano musulmán aprovecha para exhibirlo por toda la ciudad en una carretilla o como un féretro, lo va paseando por la ciudad y empieza a exclamar que su hermano Rodrigo, antes de quedar enfermo y lastimado, había abrazado la fe del Islam, ¿no? Se había hecho musulmán, cosa que era falsa. Él era un fervoroso cristiano, ¿no? Después de varios días, Rodrigo empieza a recobrar la conciencia y se da cuenta de lo que su hermano había hecho, ¿no? Entonces, no contento con aquello y temiendo por su vida de alguna manera, sale a la Sierra de Córdoba y ahí se queda unos años, me imagino yo que evangelizando y haciendo labores apostólicas. Él era sacerdote y un buen día regresa a la ciudad y resulta que se encuentra con su hermano musulmán, quien lo reconoce inmediatamente y entonces va y lo denuncia ante las autoridades musulmanas. Y lo denuncia bajo, digamos, no era un crimen ser cristiano, pero como su hermano ya había dicho que él se había convertido al Islam, su crimen realmente era ser apóstata, haber renegado de la fe del Islam. Entonces lo lleva a las autoridades y las autoridades lo meten en prisión. Una vez en prisión, Rodrigo conoce a San Salomón, que también murió el mismo día que San Rodrigo. Y bueno, entre ellos platican, llegan a conocerse, pero además ambos sufren juntos la prisión y las presiones del gobierno musulmán para renegar de la fe cristiana, ¿no? Los presionaron bastante, los presionaron también en sentido, digamos, ofreciéndoles premios, ¿no? Entonces les ofrecían recompensas para que renegaran de Cristo, para que renegaran de su fe. San Rodrigo, tanto San Rodrigo como San Salomón, nunca renegaron de la fe y eso les costó la vida, ¿no? Entonces los decapitaron y echaron sus cuerpos junto con sus cabezas a el río Guadalquivir, además amarrados a un poste, ¿no? Para asegurar que se fueran al fondo del río, ¿no? Resulta que días después, 5 días después de haber sido arrojado al río, el cuerpo de San Rodrigo apareció a orillas del río Guadalquivir en perfecto estado, ¿no? Parecía que no había sufrido ningún daño ni del río, ni del tiempo de haber muerto, de nada. Estaba perfecto. Entonces, bueno, el obispo de la ciudad llamó recuperar el cuerpo, se veneró como debía de hacerse y se le dio santa sepultura, ¿no? Se dice que después el obispo en sueños vio a San Salomón, quien le indicó dónde estaba su cuerpo y también se recuperó el cuerpo de San Salomón, ¿no? ¿Por qué dije al principio, o bueno, por qué contar esta historia? Porque creo que esta historia, a pesar de ser del siglo, que por cierto no había dicho el año, a pesar de ser del siglo IX, si no me equivoco, Rodrigo fue asesinado en el 857. Eh, o sea, ¿por qué traerla a la actualidad, año 2023? ¿Por qué tenemos que estar poniendo atención a lo que pasó hace más de 1000 años? Bueno, porque creo que el mensaje de San Rodrigo es sumamente actual, ¿no? San Rodrigo sufrió a consecuencia de defender la verdad, defender a Cristo, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que no nos sorprenda que el ataque a la verdad del día de hoy es una cosa histórica y es una cosa que siempre se ha dado, lamentablemente. Pues no, hace 2000 años se crucificó a la verdad misma. Se le flageló, se le puso una corona de espinas encima a la verdad misma. Es que no nos sorprenda el ataque que sufre la verdad del día de hoy, pero sí tenemos que defenderla, ¿no? Así como siempre ha habido santos que defienden la verdad, hoy hacen falta jóvenes comprometidos
y cristianos comprometidos con la defensa de la verdad, con la defensa de Cristo mismo, que es lo que nos da vida a nosotros. Entonces creo que por eso el mensaje de San Rodrigo es muy actual. Porque aquel ataque que vivió la verdad hace 2000 años y aquel ataque que vivió la verdad en el 857 es el mismo ataque que sufre la verdad hoy. Y la verdad, así como necesitó de San Rodrigo para ser defendida, así necesita de nosotros hoy para ser defendida. Y tenemos que defenderla hasta la muerte, si así fuera necesario.